De hecho, hoy tenemos una política económica en dos velocidades, porque se hizo un shock en materia cambiaria, en materia de eliminación de retenciones para mover la producción agrícola, un shock monetario, también tenemos tasas de interés muy altas que también compiten contra la inversión y el Estado compite contra la inversión privada, pero por otro lado tenemos un gradualismo fiscal y para bajar la inflación de 4 años que no siempre son consistentes entre sí. Yo creo que vamos a tener por delante un año donde el gobierno va a apostar a que la economía se reactive y baje la inflación, pero el test que están mirando los inversores es si gana las elecciones y esa hoja de ruta, bueno, se puede seguir recorriendo. Tiene una ventaja, que el peronismo está fraccionado, está dividido en tercios por lo menos, y eso le da a Macri un hándicap. La desventaja para un gobierno que no tiene, creo que me fui de tu pregunta, pero creo que ayuda a completar el cuadro, esto no se lo diría el gobierno, creo que ya lo sabe, es que es un gobierno que asumió sin tener mayoría en ninguna de las dos cámaras, y la verdad que si uno mira las leyes que salieron, y hace un año, cuando ni se sabía qué podía pasar, yo creo que nadie se lo imaginaba. Ojo, esto se hizo a costa de comprar gobernabilidad. Hubo acuerdos con gobernadores, acuerdos con los sindicatos, esto significa más gasto o menos ingresos y esto complica el frente fiscal. Pero me parece que el año que tenemos por delante es ese. Después, si quieren, hablamos de dónde están las oportunidades para la inversión si se da este escenario, ¿no? Roberto, creo que algo, me parece que una parte del relato de los últimos años, no del actual, es la inversión productiva versus la inversión financiera, ¿no? Como la productiva bien siendo lo positivo y la financiera lo especulativo, negativo. ¿Te parece que es así? Yo creo que lamentablemente, no me voy a hacer la víctima, pero creo que la industria financiera está penalizada, hay un concepto peyorativo, la gente piensa que el mercado de capitales es un casino, y hay una gran confusión entre inversión financiera y productiva. Yo creo que todos tenemos que pensar que no estaríamos sentados acá si no hubiera existido alguien dispuesto a financiar esto. El mercado de capitales es el vehículo que intermedia entre el recurso financiero y la inversión productiva. Si yo quiero invertir en acero, no puedo ir a comprar un horno. Tengo que ir y comprar acciones de una compañía que produce acero. Cuando el precio de la acción de una compañía en la bolsa aumenta, eso no es una timba. Eso lo que está pasando es que está ocurriendo un abaratamiento en la estructura de capital de esa compañía que puede ir al mercado y con una emisión de menor cantidad de acciones levantar el capital que necesita. Con lo cual yo creo que acá hay una demonización de la industria financiera y cuando a mí me dicen, bueno, pero hice una inversión en un plazo fijo, eso no es una inversión productiva. Pero señores, el banco agarra el plazo fijo, se da vuelta y da un préstamo. ¿Qué haría uno que tiene plata? ¿Darle el préstamo directamente a la compañía? Eso no existe. Los mercados organizados, los países organizados, tienen mercados de capitales que intermedian entre los recursos de las instituciones y los individuos y los proyectos de inversión y las inversiones. Creo que eso es un problema cultural que vendría muy bien cambiar y que en la última década, en la década anterior, en el gobierno anterior, se hizo muchísimo hincapié sobre esto, ¿no? Héctor, si tuviera, ¿qué condiciones de mercado deberían cambiar para que haya un encuentro en el retorno esperado entre Raxa y un posible inversor en Raxa? Bueno, la verdad que lo que necesitaríamos sería que se reactive la economía. Al reactivarse la economía, nosotros siempre venimos detrás del resto de las industrias. Nosotros somos los proveedores del lugar físico para el crecimiento de las otras empresas. Cada empresa que se radique en Argentina o que crezca en Argentina y necesite personal, va a necesitar entre 10 y 15 metros cuadrados por persona de oficinas. Entonces, lo primero que hace falta es que la economía se reactive. Y segundo, coincido con lo que decía Roberto también del marco
económico, el marco de negocios proactivo y el clima de negocios optimista que debe haber, que haría que las empresas se animen a invertir en Argentina. Y algo que nos está quejando desde hace muchos años, que intentamos cambiarlo varias veces pero no hemos podido, a pesar de los cambios de gobiernos, es la posibilidad de los locatarios de resolver los contratos después de los 6 meses con 1 mes y medio de penalidad, mientras que el desarrollador o el propietario no puede resolver el contrato en ningún momento. Entonces eso hace un poco inequitativo o desequilibrada la ecuación de negociación, la posibilidad de negociación. Por tal razón, cuando tenés un locatario que te dice o pago esto o me voy, o elegís que tener desocupado el edificio o negociás. Si las condiciones legales fueran distintas, el entorno legal fuera distinto, estaríamos en mejores condiciones. Y eso es lo que hace que hoy las rentabilidades estén en 5%, 8% con respecto al valor de venta de un inmueble. Eduardo, ¿cuáles pensás, si tuvieras que elegir 2 cosas que pensás que fueron las que más atrajeron a los inversores que en este momento están empezando o ingresaron a Plaza Logística con capital? ¿Cuáles nombrarías? La primera, sin duda, es la confianza, ¿no? Porque fueron muchos años de muchos inversores y bancos que fueron revalidando la confianza nuestra, ¿no? Y eso tiene que ver con la conformación de un gobierno corporativo profesional, con tener políticas internas en la compañía para asegurarnos que permanentemente estamos cumpliendo con los objetivos de los accionistas y resguardando los intereses de los bancos que nos financian, ¿no? O sea, cumpliendo básicamente con los planes que nos comprometemos o actuando de acuerdo a los contratos que tengamos cuando hay que plantear cambios, digamos, en los planes, ¿no? Yo diría que la confianza es sin duda el principal activo que fuimos construyendo con el correr del tiempo. A veces incluso uno toma decisiones que tienen que ver con el largo plazo y cuando aún en el corto plazo por ahí no tienen sentido o no son la opción más conveniente, ¿no? Fuimos construyendo relaciones que al principio costaban mucho porque teníamos que tomar decisión de mejorar los estándares constructivos, los estándares de seguridad y higiene, un montón de cumplimientos con normas internacionales que al principio se hacían difíciles y cuesta arriba y bueno, y hoy estamos de alguna manera cosechando los frutos de haber tomado esas decisiones a tiempo, ¿no? Como segundo punto, diría, más relevante, es la posibilidad del apalancamiento, ¿no? Porque como decía Héctor, sin apalancamiento es muy difícil que los retornos del capital sean atractivos en un negocio de renta, ¿no? Entonces, la posibilidad de apalancarlos, piensen que en otros países del mundo se logran apalancamientos mucho mayores que acá, el 70, 80 o hasta 90% para inversiones de renta, ¿no? Nosotros a gatas estamos pudiendo apalancar un 50% de las obras y con eso ya mejoramos muchísimo la perspectiva de rentabilidad del capital, ¿no? Además, el hecho de tener deuda, esto es un poco técnico, pero cuando los activos están bien ubicados y son buenos, normalmente aumentan de valor. Entonces uno de alguna manera va diluyendo la deuda, con lo cual se duplica el efecto de apalancamiento y eso mejora la rentabilidad para los inversores. Tenemos que ir terminando, entonces voy a empezar de derecha a izquierda, o al menos primero con los 2 empresarios de la mesa. Y les quiero preguntar, si tuvieran que elegir alguna oportunidad o algún área de oportunidad, alguna oportunidad específica que les parezca que va a atraer inversiones o que va a ser atractiva para inversores, ¿qué mencionarían? Teniendo en cuenta los terrenos que va a vender la Ciudad de Buenos Aires en los próximos, digamos, 6 meses y durante el primer semestre del 2017, tendríamos que hablar que oficinas y residenciales es lo más atractivo y lo que vamos a poder conseguir terrenos para construir. Eduardo. Yo creo que hay una oportunidad muy grande en el país, sobre todo en el interior, de lograr articular
la necesidad de los pequeños ahorristas, por ejemplo en las pequeñas ciudades del interior, que tienen pretensiones de renta relativamente bajas, ¿no? Normalmente hay mucha gente que ahorra en departamentos o en módulos de oficina chicos, y a mí me pasa mucho de hablar con intendentes de ciudades y me dicen, por un lado tienen los ahorristas, digamos, la gente que está ahorrando en departamentitos o en casas, y por otro lado tienen las pymes industriales, logísticas, digamos, que no tienen capital para fondearse y que cuando tienen que ir a pedir un crédito es de corto plazo y le cobran fortunas, ¿no? Entonces, me llama la atención muchas veces que todavía no hayamos podido articular un puente entre esas dos necesidades tan complementarias, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad si se logra articular un poco lo que decía Roberto, ¿no? Mecanismos, fideicomisos, vehículos, digamos, que logren unir la necesidad de los argentinos, que naturalmente tendemos a ahorrar en inmuebles, con la necesidad que hoy tienen en la inmensa cantidad de pymes industriales y logísticas que podrían estar creciendo, sobre todo en el interior del país, ¿no? Roberto y Néstor, quisiera que me digan qué grado de optimismo tienen. De 1 a 10, ¿qué grado de optimismo tienen y en qué basan esa posición? Yo soy muy optimista y creo que mi optimismo es un poco lo que decía Néstor. Hay un camino, una hoja de ruta trazada, que yo creo que es la correcta. Naturalmente no siempre se encuentra dentro de esa hoja de ruta el carril más rápido y más directo, pero no tengo dudas que haber cambiado de hoja de ruta comparado a lo que teníamos antes es una razón para ser muy optimista. Néstor. ¿Le pusiste puntaje? No le pusiste puntaje. Dijo muy optimista. Yo voy a poner 7 puntos, pero condicionado a 2 test que hay que pasar. Uno, cómo desindexar la economía el año que viene. Si la inflación viene bajando y cerramos este año igual, aún con tasas del 1,5% mensual, al 40-42%, y el objetivo es llegar al 20% el año que viene, ahí hay una zona de misterio que no se sabe si se arregla políticamente, con algún tipo de acuerdo o qué. Ese es un punto. El otro es cómo darle estabilidad a la economía, no solo a base de conseguir deuda para tapar déficit. Ahí en ese puntaje están esas dos condiciones. Pero si uno mira estructuralmente, y con esto trato de ser lo más breve posible, por delante hay, para lo que decía Héctor, yo creo que hay grandes chances de reactivación de la economía, porque bueno, el sector agrícola va a empujar, seguramente a partir del último año, del último trimestre. La ley de blanqueo, que se llama blanqueo, en realidad es una ley más que ómnibus, es un tren, tiene un montón de vagones, pero no nos olvidemos que hay una parte que es la mejora de haberes a 2,5 millones casi medio de jubilados progresivamente, y esa plata que se va a volcar al consumo masivo por una cuestión biológica de edad. Pero también el blanqueo implica sacar dólares a la superficie, que si son blanqueados y pagan un impuesto especial por eso, después van a tener un uso, ya sea en reactivar sectores de consumo durable o inmobiliarias de nivel medio-bajo, como decía Héctor. Y a esto hay que agregarle la posibilidad de eludir el pago del impuesto en el blanqueo, invirtiendo en fondos comunes de inversión abiertos o cerrados. Ahí seguramente se va a emparejar la situación tributaria, porque los cerrados pagan impuestos a las ganancias y es muy probable que salga dentro de poquito una ley que los exima. Y esto tiene un abanico de posibilidades que van desde el sector agropecuario, energía renovable, pyme, sector inmobiliario, que pueden motorizar la inversión con ahorros argentinos en ese caso. Y después, ¿cuánto me pasé el tiempo? Pero hay otro elemento que en la Argentina hay que tener en cuenta, que es el enorme déficit de infraestructura. A pesar de lo que veíamos en los zócalos del fútbol para todos en los últimos años, yo lamento desilusionarlos y decirles que en el periodo 1990-2003 la inversión en infraestructura pública y privada llegó al 4,6% del PBI, de los cuales el 88% era privado y el 12% restante era público. En el periodo siguiente, 2004-2014, fue del 2,9% del PBI, con la diferencia que el 73% de esa inversión era estatal
y no era muy competitiva a juzgar de las noticias que leemos todos los diarios con algunos ingredientes extras en los costos, por ser elegante. Así que, y creo que después, si la economía toma impulso el año que viene, la gran duda es si eso va a ser sostenible, de acuerdo con todas las cosas que falta arreglar y reparar y regular y desregular, o si va a pasar como, viste que últimamente se habla de la maldición de los años pares porque cae la economía. El problema no son los años pares, la maldición son los impares, que se aumenta el gasto para ganar elecciones y después no es sostenible. Así que con esto cierro, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, así los despedimos y vamos al último tramo.